Buenas, buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. Bien, esta clasecita se las estoy grabando para explicarles lo que es el volumen y cómo usarlo de una manera más práctica en sus análisis, principalmente si son de intradía, ¿no? O sea, lo que son gráficos horarios y gráficos de minutos. Creo que es una manera más sencilla de interpretar el volumen en lo que son los gráficos menores, no tanto en los macro, ¿no? Que también obviamente se puede analizar, pero nos es más de utilidad cuando estamos en gráficos menores, de menores temporalidades. Bien, pues primero deben de entender que el volumen es el interés que existe en cierto activo o en cierto mercado, ¿sí? O sea, si no hay volumen, no hay interés simplemente. Ahora, recordemos que el mercado, o vamos a hablar de un activo en específico, ¿no? Una criptomoneda se va a mover por oferta y demanda. Si no hay liquidez en ese activo, ¿sí? Simplemente el precio no se va a mover. Entonces no va a haber interés por parte del público, en este caso compradores y vendedores, en participar en ese activo, ¿no? Ya sea invirtiendo o haciendo trading. Entonces, si no hay interés, simplemente pues sería un activo ilíquido, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender también a grandes rasgos con el volumen. Tenemos que comprender un poco sobre lo que es la ley de oferta y demanda, ¿sí? Bien, normalmente el volumen yo lo manejo de estas tres maneras, ¿sí? Para detectar divergencias entre precio y volumen, para ver mis zonas de soporte y resistencia, qué tanto volumen se está manejando en esa zona y si se rompe, qué tipo de volumen eh, bueno, está dominando en ese momento el rompimiento de la zona de consolidación, ¿no? Que sería el rompimiento del equilibrio. Sí, ya que también cuando estamos en zonas de soporte o resistencia, puede haber incremento o decremento de volumen, depende de qué tan interesante sea para, digamos, para los institucionales dicha zona, ¿no? Bien, entonces vamos a poner un ejemplo de lo que es cómo encontrar divergencias entre precio y volumen. Recuerden que también para leer el volumen se requiere de saber interpretar la vela. Si no saben leer, por ejemplo, qué nos está diciendo este patrón de velas o esta vela o esta vela que tiene aquí eh, oferta por la parte alta. O sea, si no sabemos leer ese tipo de velas, pues sí se nos va a complicar también leer en conjunto con el volumen. Entonces lo ideal es saber también interpretar la vela. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la cuestión de las divergencias, es fácil identificarlo. Por ejemplo, aquí estamos en BNB en 4 horas y aquí tenemos que el precio está subiendo, porque obviamente es un rebote porque, bueno, un rebote de esta caída. ¿Sí? Está subiendo el precio y aquí el volumen está decreciendo. ¿Sí? Está disminuyendo, entonces tenemos una divergencia. Esto puede significar que por parte de, digamos, de lo que es esta subida, no hay interés en que el precio suba o simplemente ven los que mueven el mercado, ¿sí? Lo que es institucional, smart money, market maker, proveedores de liquidez o los grandes inversores, pues saben que el precio está débil, entonces simplemente aquí no hay interés. Y si ellos no tienen interés, pues no se van a generar grandes volúmenes. ¿Sí? Ahora vamos a poner este ejemplo que está aquí con esta vela. ¿Ok? Pues a simple vista vemos obviamente que es una vela grande con un volumen grande. Ahora, en su momento esta vela pues fue una gran vela bajista, ¿sí? Pero llegó un momento en que entró bastante demanda al mercado. Entonces, entre la oferta y la demanda que hubo aquí se manejó un gran volumen que generó
esta gran barra de volumen, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante o por qué hubo demanda en esta zona? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí está un rango, ¿no? El precio nos está consolidando en toda esta zona. Ahora, llegamos a la parte baja del rango, obviamente hay interés en esta zona y pues entra la demanda. Entonces, ese es el motivo del por qué hubo este gran volumen. Por eso nosotros tenemos que primero, o sea, si van a leer lo que es precio y volumen, tienen que tener muy bien identificadas sus zonas. Si están en una zona de consolidación, si están en una caída, en movimiento alcista, tienen que tener muy bien definido e identificado en qué parte del mercado nos encontramos y qué está haciendo el precio, porque si no, tampoco no van a saber interpretar lo que es el volumen. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, bueno, ya que está identificado este rango, que aquí lo delimité con las dos líneas, ¿sí? Vemos que aquí hubo una pequeña consolidación o simplemente un descanso del precio de esta subida. Okay. Entonces, aquí en esta zona, digamos que hay interés por parte del dinero inteligente, ¿sí? O de inversores, porque están defendiendo la zona, entonces hay demanda. Además, obviamente tenemos que sumar el volumen de lo que son los traders e inversores minoristas, ¿no? También ellos, entre ellos y el institucional, pues sí hacen que el volumen se incremente, ¿no? Pero realmente los que generan estos grandes volúmenes son principalmente los grandes capitales, ¿no? Las ballenas. ¿Okay? Bueno, entonces estamos en una zona de demanda, obviamente se va a manejar un volumen alto y eso es lo que tenemos que estar identificando. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Eh, aquí, bueno, esta también fue igual y en este gran volumen que hubo aquí, que fue esta vela bajista. Aquí, por ejemplo, sí fueron ventas, ¿sí? Fueron grandes ventas. Entonces se generó un gran volumen. Es decir, el movimiento fue acompañado por el volumen. ¿Sí? Bien, ahora, si nos vamos a gráficos más pequeños, por ejemplo, una hora, o menos, pueden ser también los gráficos de minutos, van a poder identificar ustedes más fácilmente cuando los grandes capitales hacen inyección de capital o retiro de capital del mercado, ¿no? Por medio de las ventas. Por ejemplo, esta vela que vemos aquí es el mismo caso que les comentaba. Fue una vela bajista, ¿sí? Pero llegó un momento en que entró demanda y entre la misma oferta y demanda generó bastante volumen. Entonces se generó una vela o una barra grande de volumen, ¿sí? Que ustedes se dan cuenta que obviamente es muchísimo mayor al promedio general. Entonces, esa es la manera en que vamos a principalmente buscar el volumen, que es parte también de tener identificadas sus zonas de soporte y resistencia. ¿Sí? Porque en lo que son los soportes, siempre va a haber demanda y lo que es en la resistencia va a haber oferta. Entonces, ahí también va a llegar el momento en que va a entrar la oferta y se va a incrementar el volumen. Bien, ahora pasemos a otro ejemplo. Puede ser, por ejemplo, Bitcoin. Por ejemplo, seguimos en el mismo, en una hora también.
A ver. Ok. Ahora, incluso gráficos más pequeños, es como más fácil, podemos ver si entra eh, alguna gran cantidad de capital al mercado, que en este caso pues lo haría lo que es el dinero inteligente, ¿no? Aquí como así a simple vista se ve que el volumen está un poco plano, o sea, no hay, digamos, ven un promedio de volumen aquí parejo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, si alguien opera en gráficos un poco pequeños, como los de minutos, ¿sí? También se puede identificar fácilmente qué está haciendo el precio, la acción del precio y el volumen, si está acompañando o no. Básicamente, el volumen no es que sea un indicador, ¿sí? No es, digamos, es parte del precio porque es el interés que hay en mover el precio. ¿Okay? Entonces, no es un indicador, pero una manera que ustedes sencillamente lo pueden leer es eh, identificar si se trata de volumen alcista o volumen bajista. ¿De qué manera? Por ejemplo, ven que se dio esta subida aquí, ¿no? El precio. Entonces, esta subida fue acompañada por volumen. Hubo inyección de liquidez, entró dinero al mercado. En este caso, pues el mercado de Bitcoin. Hubo inyección de liquidez y el volumen acompañó. Entonces, ok, es un movimiento válido. Pero también tenemos que tener identificada nuestra estructura. Porque aquí, básicamente, pues puede tratarse de un rango. Entonces, en realidad, esta inyección de liquidez, pues fue simplemente para llegar a la parte alta del rango y recoger liquidez que había en estas zonas, ¿no? No es porque estuviera el precio en tendencia. Ok, ahora vamos a irnos acá. Y ustedes se van a dar cuenta dónde tiene más volumen el precio. O sea, en las subidas o en las bajadas. Entonces, de esa manera vamos a identificar o reconocer el volumen, el interés, ¿sí? Por parte los grandes capitales en la acción del precio. Por ejemplo, vamos a dibujar. Vemos este gran volumen y este gran volumen. Este gran volumen creo que es por esta, ok, es por esta vela que tenemos aquí. Entonces, es lo mismo que la vela bajista. En su momento, esta vela fue una gran vela verde, pero entró tanta oferta y hubo un rechazo en esta resistencia. Sí, entró tanta oferta que el volumen se incrementó. Igual aquí. Aquí fue lo contrario. Ustedes pueden ver que este volumen fue una vela bajista. Esta vela bajista, pero entró tanta demanda, ¿sí? Que el volumen se incrementó. Entonces, eso es lo que pueden estar revisando. Ahora, por ejemplo, tienen aquí un rompimiento de estructura. Si teníamos un rango, entonces este rompimiento de estructura nos dice bueno, que la intención es seguir bajando el precio. Que ese simplemente fue un rebote. Aquí estamos en una zona de consolidación, ¿sí? Y vemos que se rompe el rango. Ahora vamos a ver con qué tanto volumen se hizo. ¿Sí? Entonces pueden ver que, pueden ver que aquí está, que esta vela fue acompañada con volumen. Entonces el rompimiento se acompañó con volumen, entonces nosotros lo que hacemos es posicionarnos a la baja, pero no aquí, sino en el rebote. Ok, ahora, otra cosa, suponiendo que ya entramos aquí en cortos, ¿no? Entramos en cortos y se van con el movimiento.
En el momento que lleguen a una zona de soporte y que vean que hay un gran volumen, entonces aquí es donde debemos de tener como un foquito rojo que está entrando demanda y en un soporte. Entonces, aquí es donde se empieza, bueno, a salirse de las posiciones en corto o proteger ganancias. Porque aquí ya se prende como una alerta, ¿no? O sea, a ver, estamos en una zona de soporte, está incrementando el volumen, eso quiere decir que está entrando demanda. Entonces, ahí ya se van cerrando posiciones porque el precio ya se puede, digamos, cambiar de estructura y regresarse, ¿no? Irse en su contra ya, digamos, porque venimos en cortos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener vigilado con el volumen, principalmente las cuestiones de los equilibrios, ¿sí? Que era la parte que yo les tenía aquí. Aquí estamos así. Que era la parte que les tenía de rompimientos de equilibrio. ¿Sí? Siempre que se haga con volumen, nos tenemos que ir en esa dirección. Otra observación aquí que estamos viendo, que aquí se hizo un rompimiento con volumen. ¿Sí? Pero como vemos que la vela no cerró, es decir, no cerró por debajo del soporte y el precio no se regresó, por ejemplo, les voy a dibujar, a ver, aquí tuvimos un rompimiento y hubo volumen, ¿no? Es el punto 1. El precio se regresó al rango, es decir, no continuó, porque muchas veces va a ser rompimiento, va a ser un pullback y va a ser esto, ¿no? Va a seguir bajando. Entonces aquí simplemente el precio vino a recoger liquidez. Entonces, obviamente generó mucha oferta, venta, pero también hubo demanda. Entonces generó este gran volumen, ¿sí? Pero como no hubo ningún cierre ni ninguna continuación del precio hacia abajo, entonces obviamente pues fue una cacería de stop o simplemente pues recogió liquidez para el precio tener su rebote. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿no? Hay que ver, digamos, no dejarse engañar tan fácil, ¿no? Porque también eso sería pues ya entrar por entrar porque vemos una vela y no esperarse a que cierre. Si en este caso nos hubiéramos esperado a que esta vela cerrara, nos hubiéramos dado cuenta que pues entrar en cortos, por ejemplo, en esta zona, pues es totalmente incorrecto. ¿Sí? Entonces, esas son las maneras en que yo trabajo con el volumen. Normalmente, pues ustedes saben que yo manejo lo que es el perfil de volumen, ¿sí? Es el perfilador de volumen. Entonces, sí uso el volumen aquí tradicional, pero mi enfoque principal está en el perfil. Entonces, sí lo utilizo de esta manera, sí, pero trato de usarlo más que nada en temporalidades intradiarias o de minutos. Es como yo lo utilizo. Bien, chicos, pues dejamos hasta aquí este video para que no se haga muy largo y si tienen dudas o alguna duda que les haya quedado, pues me comentan y la vamos aclarando. ¿Sí? Hasta luego.